Se calcula que llegaron a las costas de Estados Unidos cerca de 5 millones de italianos, pero el mayor flujo de estos fue entre 1880 y 1914. La Primera Guerra Mundial arrastró a casi 4 millones de italianos más a la Tierra Prometida, a una nueva tierra de oportunidades para aquellos que buscaban algo mejor mediante el trabajo duro, pero también arrastró a un gran número de delincuentes que vieron en Estados Unidos un nuevo mundo de oportunidades para ejercitar la extorsión, el robo y el asesinato. Curiosamente, y en contra de lo que se cree, los primeros flujos migratorios italianos hacia Estados Unidos procedieron del norte de Italia. La fiebre del oro, desatada en 1848, hizo al Nuevo Mundo más atractivo para todos aquellos que buscaban una oportunidad para salir de la pobreza. Gran parte de las primeras olas migratorias se dirigieron hacia Brasil y Argentina, pero las epidemias de fiebre amarilla que acabaron con la vida de casi 9.000 inmigrantes italianos hicieron que el gobierno disuadiese a sus ciudadanos para viajar a otros países. California fue el inicial destino donde se establecería la primera sociedad italiana, en el Valle de Sonoma, pero rápidamente Nueva York desplazó a esta en el número de inmigrantes que llegaron a sus muelles. En 1910, se calcula que vivían en Nueva York cerca de 350.000 italianos. Boston, Chicago, Nueva Orleans y Filadelfia contaban con comunidades cercanas a los 50.000 italianos cada una. Por tal motivo, estas 5 ciudades fueron las primeras que notaron la criminalidad de bandas mafiosas contra sus propios compatriotas. Poco después también Pensilvania y Nueva Jersey recibían a un gran número de inmigrantes procedentes de Italia. Las 3/4 partes de los flujos migratorios se concentraron en ciudades portuarias como Nueva York, donde se crearon pequeñas Italias, guetos en los que uno podía encontrarse con paesani, gente de su mismo pueblo o ciudad, o comprar cualquier producto típico del país de origen. Allí solo se hablaba el dialecto de sitios como Nápoles, Molise, Puglia, Calabria, Cerdeña o Sicilia, y donde la única ley imperante era la de aquellas organizaciones mafiosas que habían trasladado sus zonas de control desde los barrios de Castellammare del Golfo, Corleone o Catania, a los barrios de Brooklyn, Queens o el Harlem italiano. Las nuevas organizaciones criminales que imponían su particular ley a sangre y fuego en los barrios italianos se hicieron fuertes en un principio gracias a la popularidad y la leyenda que rodeaban a algunas de estas bandas criminales entre los núcleos de inmigrantes con escasa cultura y que procedían la mayor parte de zonas rurales del sur de Italia. El origen de la palabra mafia estaba envuelto en esa especie de leyenda que a veces ha sido utilizada en beneficio de la propia organización criminal. Algunos estudiosos, aunque sin concretar sus fuentes, datan el origen de la primera organización mafiosa en el siglo XVI. En esa época aparecieron en Italia pequeños grupos organizados conocidos como los protectores, que imponían su favor a ricos comerciantes y terratenientes a cambio de fuertes sumas de dinero. Si estos no accedían a pagar la protección, algún familiar era asesinado o sus campos quemados. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Sicilia se había convertido en una región sin ley, en parte como consecuencia de las campañas contra los ejércitos napoleónicos que libraban un gran número de fuerzas del orden. Durante este periodo, las bandas de mafiosos se hicieron fuertes en zonas rurales, imponiendo su ley y sus impuestos a los ciudadanos de la isla. Según la leyenda, es en esta época cuando surge la palabra mafia. Una de esas leyendas cuenta que una joven siciliana a punto de contraer matrimonio fue violada por soldados franceses. Para lavar tal afrenta, un gran grupo de sicilianos se levantó en armas contra los soldados de Napoleón Bonaparte al grito de «Morte a la Francia, Italia anhela», y cuyas siglas forman la palabra mafia. La segunda versión relata el mismo acto contra la joven siciliana, solo que esta cuenta que la madre, al enterarse de la violación sufrida por su hija, salió a las calles de Sicilia gritando «Ma fia», mi hija», en el dialecto del lugar, lo que provocó el levantamiento en armas de los sicilianos contra los franceses en una especie de vendetta sangrienta. En la mitad del siglo XIX, gran parte de los protectores se unieron a los Carbonari, una especie de sociedad secreta de liberación que luchaba bajo el mando de Giuseppe Garibaldi contra el poder de los Borbones que gobernaban.